Uno de los emprendedores más exitosos de la última década, Elon Musk, es reconocido por haber creado PayPal, Tesla Motors, Hyperloop y otros proyectos de alcance internacional. Este inversor y empresario figura como una de las 25 personas más poderosas del mundo en la revista Forbes. Genio y visionario, Elon Musk aspira a cambiar el mundo con su contribución a distintos proyectos tecnológicos. Frases célebres de Elon Musk. A través de la trayectoria empresarial de este emprendedor sudafricano podemos inspirarnos a la hora de iniciar proyectos de gran alcance. En el artículo de hoy nos hemos propuesto recoger las mejores frases de Elon Musk, así como sus citas célebres más memorables. Las cosas no se hacen siguiendo caminos distintos para que no sean iguales, sino para que sean mejores. Para llegar a ser CEO no hay que ser un experto en marketing y ventas, es necesario poseer profundos conocimientos de ingeniería. Tu día será bueno si te despiertas sabiendo que construirás un futuro mejor. Si no, tendrás un mal día. Creo mis compañías para suplir necesidades, no por el mero hecho de crearlas. Nunca seré un business angel. No creo que sea acertado invertir en proyectos de terceros. Si no estoy capacitado para hacer algo por mí mismo, no pido que inviertan en ello. Por eso, solamente invierto en mis propias compañías. Yo no me dedico a ser un gurú sobre los conceptos amplios. Mis tareas se centran en investigar para mejorar nuestra tecnología. Dos personas que no pueden responder una incógnita no son de mayor utilidad que una con grandes conocimientos. Algo puede suceder si primero has determinado que es posible que suceda. En mi opinión, creo que es un error emplear a muchas personas para encontrar una solución a un problema complicado. Creo que apostar por la cantidad en detrimento de la calidad y el talento a la hora de resolver la cuestión únicamente ralentizará el proceso, que lo convertirá en algo tedioso. El mayor error de un ser humano es poner en venta su propia startup. Me gusta crear cosas relacionadas con las nuevas tecnologías y que rompan con las convenciones, de forma que me digas, increíble, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo lo lograste? Henry Ford fue un pionero de la innovación. Fue capaz de crear vehículos asequibles que sustituyesen los carros de caballos y supo afrontar las críticas a la innovación. ¿Para qué queremos un coche si ya tenemos caballos? En SpaceX, no nos gustan los capullos. Me considero una persona positiva, pero nunca me alejo del realismo. Una de mis virtudes consiste en saber diseñar un producto con un valor mucho mayor a su coste de producción. Cuando era pequeño, mis padres se enfadaban conmigo porque no paraba de preguntarles y cuestionar todo lo que me respondían. No me creía muchas cosas de lo que decían y les obligaba a justificar todas sus respuestas hasta que viese un sentido en ellas. El mayor fallo que he cometido, y sigo cometiendo, es focalizarme más en el talento que en el carácter de mi equipo. Es importante rodearse de personas bondadosas y con corazón. El hecho de conseguir una gran innovación y romper con lo establecido no es fruto de una persona, o de un avance, sino de todo un colectivo que ha permitido que ocurra.
Para empezar en un negocio requieres dos cosas: innovar en un gran producto y tener un equipo detrás lleno de determinación e ilusión. No creo en trucos para tener una mentalidad innovadora. Pienso que es un estilo de pensar junto al atrevimiento de tomar decisiones. Es imprescindible que la conciencia se mantenga viva para que el futuro no desaparezca. El fracaso es aquí una opción. Si las cosas no fallan es que no estás innovando lo suficiente. Si algo es lo suficientemente importante, incluso si las probabilidades están en tu contra, debes seguir intentándolo. La marca es solo una percepción y la percepción coincidirá con la realidad al cabo del tiempo. A veces será antes, otras después, pero la marca no es más que una impresión colectiva que tenemos sobre un producto. Desea ser más riguroso para hacer lo mejor que puedas. Encuentra todo lo que está mal con eso y corrígelo. Busca comentarios negativos, especialmente de amigos. Está bien tener tus huevos en una canasta siempre y cuando controles lo que le sucede a esa canasta. La persistencia es muy importante, no debes rendirte a menos que seas forzado a rendirte. Quieres tener un futuro donde esperas que las cosas sean mejores, no uno donde esperas que las cosas sean peores. Las personas trabajan mejor cuando saben cuál es el objetivo y el porqué. Es importante que las personas se sientan entusiasmadas de venir a trabajar por la mañana y disfrutar de su trabajo. La paciencia es una virtud y estoy aprendiendo a tener paciencia. Es una dura lección. Llegué a la conclusión de que deberíamos aspirar a incrementar el alcance y la escala de la conciencia humana para comprender mejor qué preguntas hacer. En realidad, lo único que tiene sentido es luchar por una iluminación colectiva. Cuando estaba en la universidad quería involucrarme en cosas que cambiaran al mundo. No diría que tengo una falta de miedo. De hecho, me gustaría que mi emoción de miedo sea menor porque me distrae mucho y fríe mi sistema nervioso. La vida es demasiado corta para rencores a largo plazo. No deberías hacer las cosas de manera diferente solamente para que sean distintas. Necesitan ser mejores. Creo que la vida en la Tierra debe ser sobre algo más que solo resolver problemas. Tiene que ser algo inspirador, incluso si es indirecto. ¿Qué hace que el pensamiento innovador se genere? Creo que en realidad es una forma de pensar. Debes tomar la decisión. En la medida de lo posible, evite contratar a MBAs. Los programas de MBA no enseñan a las personas cómo crear empresas. Ser un emprendedor es como comer vidrio y pararse en el abismo de la muerte. Creo que es posible para la gente normal elegir ser extraordinaria. Cualquiera que ha luchado verdaderamente contra una adversidad, nunca lo olvida. ¿Qué significa trabajar duro? En mi caso, cuando mi hermano y yo comenzamos nuestra primera empresa, en lugar de rentar una oficina, rentamos un pequeño apartamento y dormíamos en el sofá. Trabaja duro cada hora mientras estés despierto,
es lo que se necesita para tener éxito si estás comenzando una nueva empresa. Cuando luchas con un problema, es cuando empiezas a entenderlo. Creo que importa si alguien tiene un buen corazón. Por mi parte nunca me rendiré, y quiero decir nunca. Si te levantas por la mañana y crees que el futuro va a ser mejor, es un día brillante. De lo contrario, no lo es. Cuando empezamos con Tesla al principio, si me preguntaran cuáles eran las probabilidades de éxito, habría dicho menos del 50%. Yo hubiera dicho que el fracaso es el resultado más probable. Esa es mi lección para tomarme unas vacaciones. Las vacaciones te matarán. Me gustaría morir en Marte. Quiero hacer cosas que me apasionen, pero también que sean útiles para otras personas. El futuro de la humanidad se va a bifurcar en dos direcciones, o se convertirá en multiplanetario, o permanecerá confinado en un planeta y probablemente habrá una extinción. Las grandes empresas se construyen sobre grandes productos. Necesitamos ser súper cuidadosos con la IA. Es potencialmente más peligrosa que las armas nucleares. La ingeniería es lo más cercano a la magia que existe en el mundo. En realidad, lo único que tiene sentido es luchar por una mayor iluminación colectiva. Leí libros y hablé con la gente. Quiero decir que eso es algo de cómo uno aprende algo. Hay muchos libros geniales y mucha gente inteligente. Cualquier producto que necesite un manual para funcionar está roto. Financiado por el gobierno solo significa financiado por el pueblo. El gobierno, por cierto, no tiene dinero. Solo se necesita dinero de la gente. A veces la gente olvida que eso es realmente lo que ocurre. Es muy importante que te gusten las personas con las que trabajas. De lo contrario, su trabajo va a ser bastante miserable. Lo siguiente que haré será comprar Coca-Cola para ponerle cocaína de nuevo. Un día pensé, bueno, ¿cuáles son algunos de los otros problemas que probablemente afecten más el futuro de la humanidad? No lo pensé desde la perspectiva, ¿cuál es la mejor manera de ganar dinero? España debería construir una matriz solar masiva. Podría alimentar a toda Europa. ¿Pensando algunas ideas para el sketch de SNL que debería hacer? Creo que hay más políticos a favor de los coches eléctricos que en contra. Todavía hay algunos que están en contra, y creo que el razonamiento varía dependiendo de la persona, pero en algunos casos, simplemente no creen en el cambio climático, creen que el petróleo durará para siempre. Soy nauseabundamente pro-estadounidense. Habría venido desde cualquier país. Los Estados Unidos es donde las grandes cosas son posibles. Bueno, mi motivación detrás de Tesla es realmente hacer el mayor bien posible para el medio ambiente y la revolución del vehículo eléctrico. Creo que todavía hay mucho trabajo por hacer y si tuviéramos que venderlo a una gran empresa, no estoy seguro de que progresara al mismo ritmo.
necesitamos descubrir cómo tener las cosas que amamos y no destruir el mundo. Con inteligencia artificial estamos convocando al demonio. Prefiero ser optimista y equivocado que pesimista y correcto. Los cohetes son geniales. No hay forma de evitar eso. Espero que estos consejos te hagan reflexionar y te sean útiles en la vida. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle like y suscribirte al canal Frases que Transforman, donde encontrarás más material importante como este. Saludos.